¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este su podcast favorito de ciencia, Luciérnagas. Yo soy Dan y el día de hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es Alice o Alicia para la banda. ¿Cómo estás, Alice? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí. Pues ahora sí que desde estas pláticas que hubo por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Mm. pues como que me surgió este interés de invitar a más personas que justamente participaran en este evento, porque, pues bueno, a pesar de que tú no nos compartiste como una historia como las demás, porque tú junto con Lucky eras host, pues precisamente creo que hay muchas historias detrás de mucha gente que pues, tienen una gran importancia, ¿no? Y pues aquí en Luciérnagas justamente lo que hacemos es platicar con las personas para saber qué hay detrás de quién hace la ciencia. Entonces, pues bienvenida nuevamente. Muchas gracias por aceptar. Igualmente, y muchas gracias también por, pues, invitarme. Oye, quiero empezar esta plática diciendo que pues eres originaria de Aguascachondas, Aguascalientes, para quien no ubique ese término que me acabo de inventar. Y ¿sabes qué? Se me hace bien chistoso que se les llame hidrocálidos. Sí, sí es Ah, algo 100% real, no fake. sí, sí, nos hacemos llamar hidrocálidos. Efectivamente, es una palabra muy extraña. Pero, o sea, ¿es oficial o es como en la jerga popular? Mm, es que yo le he escuchado decir tanto en los medios como en general las personas que están dentro, y las personas que están fuera también nos han dicho, nos llegan a decir hidrocálidos. Pero también es normal llamarnos aguascalentenses. Entonces, es un poquito más largo, Wow. pero sí, tenemos esas 2 opciones. Ok, aguascalentenses. Ajá. Siento que hasta me trabo. Yo prefiero hidrocálidos. Ujú. Oye, y entonces sí hay mucha, o sea, digo, porque el término o el nombre del estado, pues proviene de este supuesto de la gran variedad de aguas termales. ¿Eso sí es verdad? ¿Sí hay mucha variedad? Sí, hay todavía regiones en las que todavía el agua sale caliente directamente de la llave de paso. Yo vivo en un área, bueno, yo soy originaria de un área que no llega el agua así de caliente, pero sí hay lugares en donde llega así el agua súper, súper caliente así de la toma. Entonces, sí depende mucho del área donde vivas de Aguascalientes. Okey, okey. Fíjate, yo nunca he tenido el placer de ir a visitar Ujú. Aguascalientes, pero sí tengo, bastantes personas conocidas y conocidos que han ido y justo eso mencionan, ¿no? Pues que sí, el nombre no es de a gratis, nada más, porque a veces suele pasar que le ponen el nombre a algún lugar, pues, por x cosa que o ya cambió a través del tiempo o, Mm, pues, nada más era un gusto o un capricho de la persona gobernante en turno, ¿no? Pero en este ujú. caso nos confirmas, 100% real, no fake, hay Sí, aguas termales. sí. Okey, okey. Oye, y entonces, ¿estudiaste en la universidad allá en la Universidad Autónoma de Aguascalientes? ¿Cómo así se llama? Sí, es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es la universidad, pues, pública más grande que hay. De hecho, hace poco acaba de cumplir sus 50 añitos. En cuanto al plantel, ya que las currículas de algunas carreras llevan muchos más años. Por ejemplo, la de medicina surgió mucho antes que el plantel universitario y así. Pero, aunque es una universidad muy joven, la verdad, es muy grande, tiene bastantes centros. Yo soy del Centro de Ciencias Básicas y también existe una gran diversidad de investigación. Okey, justo para Mm, allá iba, porque ajá, tú estudiaste la carrera de biotecnología, ¿no? Así se llama, tal cual. sí, sí es la licenciatura en biotecnología. Okey, ¿y esa está en qué facultad? O acabas de decir que es un centro de investigación, ¿cómo está Sí, dividido? Porque, por ejemplo, lo normal es como que, digo, tomando de facultad. referencia a la UNAM, está la Ujú. Facultad de Ciencias, ¿no? Por ejemplo, pero allá, ¿cómo es? Allá es por centros. Por ejemplo, llegamos a compartir entre carreras que estamos en los mismos centros, nos llegamos a compartir materias. Entonces, aquí cuando tú entras, te dan tu horario
y ese es el horario que con todos tus compañeros y compañeras. O sea, no es como que agarras tú los horarios que tú quieres, como es más dinámico en otras universidades de aquí en la Ciudad de México. Y hay diferentes tipos de centros, está el de centro de ciencias básicas, y el centro de ciencias básicas entra también matemáticas, física, etcétera. Y luego hay un apartado de ciencias naturales, donde ya estamos todos los que son biólogos, QFBs, biotecnólogos, etcétera, etcétera. Okey, okey, ya Ajá. entiendo. Sí, justo Ujú, porque eso, pues, a veces suele cambiar. O sea, por ejemplo, en la ujú, universidad donde yo estudié, que es la Autónoma de Morelos, está la Facultad de Ciencias también, pero curiosamente la carrera de biología, que es lo que yo estudié, no está en la Facultad de Ciencias. mm, Hay una Facultad de Ciencias Biológicas. O sea, biología tiene su propio lugarcito aparte, pero mm, esto es debido a que antes, además de la carrera de biología, había una carrera en ciencias ambientales, pero, pues, ujú. desapareció y pues ahorita solamente está biología, pero está chistoso, ¿no? Entonces, ver cómo se Sí. distribuyen en las diferentes universidades las carreras en los institutos, centros o facultades, pues justo me parece muy curioso. Y Mm, yo la verdad es que creo que no había, o sea, sí sé de algunas otras universidades donde puedes estudiar la licenciatura en biotecnología, pero normalmente es ingeniería en ingeniería. biotecnología. ¿No? Entonces, por eso me pareció interesante o sea, que tú estudiaste licenciatura en biotecnología, que, pues, no sé, yo no soy experto en eso, pero no sé qué pueda cambiar con la ingeniería. No sé si tú sepas algo con En compañeros. realidad, sí son como áreas diferentes, sí son. Sí convergen, pero, tú estás especializándote en áreas diferentes. Por ejemplo, cuando llegan y me preguntan mucho que quieren estudiar la, biotecnología, yo luego les pregunto, o sea, ¿qué quieres? ¿La licenciatura o ingeniería? La licenciatura casi siempre te perfilan a hacer investigación. Entonces, todas tus materias, todas las personas que te dan clases, te van perfilando a saber, leer artículos científicos, saber hacer planteamiento de problemas, metodologías, etcétera, discusión. Hacemos mucho discusión de reportes, de resultados de laboratorio, tenemos muchísimos laboratorios y, exploramos muchas áreas diferentes de la biotecnología. También depende mucho de cada universidad y de su currícula y como el objetivo que tiene cada carrera. En mi caso, mi carrera estaba entre biotecnología vegetal y ambiental, pero yo Okey, no me dediqué a ninguna de esas 2. Aún así, pues, yo llevé materias de biotecnología animal, biotecnología vegetal, biotecnología de alimentos, etcétera, etcétera. O sea, vas probando como diferentes áreas de la biotecnología, biotecnología microbiana y así. Y tienes algunas, bueno, al menos a mí me tocaron algunas materias de ingeniería. Entonces, no eran materias de la carrera de biotecnología, eran materias prestadas de ingeniería bioquímica, que es otra carrera que está en la universidad, y pues tomabas esas materias, ¿no? En el caso de las ingenierías en biotecnología, ahora sí, ahí es puro proceso, o sea, ahí se van más al lado de la industria. Y eso no quiere decir que yo no me pueda dedicar a la industria y una persona en ingeniería no se pueda dedicar a la investigación. O sea, tenemos las herramientas, pero los perfiles sí salen muy diferentes. ya, okey, sí. Ujú, Me imaginé que por ahí iba esta cuestión, porque ujú, normalmente los y las ingenieras es muy común que vayan hacia esa parte. De hecho, hay una materia optativa en la carrera de biología que yo tomé, que es biotecnología precisamente, ujú, y buena parte de la materia nos las dio un ingeniero químico, ¿no? ujú, Y que, pues, no sé tú cómo hayas vivido esa parte, digo, igual y a lo mejor y ni te tocó tener como esas experiencias, y ojalá, pero ujú, en este caso particular, el ingeniero, cuando llegó a darnos clases, pues, como éramos biólogos, y que ya íbamos pues, ya más de la mitad de la carrera, justo nos hizo unos comentarios medio interesantes, por no decir otra palabra, donde dijo: "A ver, ¿sí saben usar una calculadora o no? Porque si no saben, pues primero tienen que aprender a usar la calculadora, ¿no?". Y fue así como de, güey, espérate, o sea, te acabas de presentar con nosotros y luego ya nos estás insultando, porque se sabe que no todes, pero mucha gente dentro de la ingeniería, pues tiende a creer que ya son muy pros con las matemáticas, ¿no? Entonces, no sé si exista esa diferencia o lo hayas vivido o no, espero que me digas que no, en la cuestión de licenciatura e ingeniería en biotecnología.
No, en realidad, nosotros no teníamos como mucha relación con los que estaban en ingeniería, con las personas. Teníamos algunos maestros y maestras. La materia que más pesada nos tocó del área de la ingeniería, que fue, procesos biotecnológicos, era una ingeniera, y, fue muy comprensiva en realidad, porque ahorita ya la currícula es muy diferente a cuando yo la tomé, porque precisamente nosotros no llevábamos materias de cálculo, integrales y esas cosas, ¿no? Entonces, cuando llegamos a materias ya un poquito más pesadas, pues no teníamos como las bases para poder enfrentar ciertos, problemas. Y pues nos llevó muy de la mano. Yo recuerdo, también era como la materia de noveno semestre, que era nuestro último semestre, y ya lo que uno quiere ya es como que ya me quiero graduar. Entonces ya era más paciente y nos decía: "Mire, vamos a usar esta fórmula y paso uno, paso 2, paso 3". O sea, fue muy linda, la verdad. Y llegué a tener, creo que otro maestro que estaba en el área de también ingeniero de físico-química, y también ese él sí nos hizo sufrir bastante, pero nunca nos miró para abajo. No lo Okey. recuerdo. Qué bueno, ¿ya ves? Te digo, qué bueno que Sí. que no te tocó esa parte. Oye, y entonces esta onda de o sea, de tu desarrollo en la carrera, o sea, ¿qué tan complicado lo sentiste? O sea, porque evidentemente es diferente la perspectiva de cada persona y tal vez uno lo recuerda diferente a como realmente lo sintió. O sea, hay muchos factores que pueden estar alterando esto que a lo mejor me vas a decir, Ujú. pero, pues, supongo que es totalmente normal. ¿Tú sientes que se te hizo muy pesada la carrera o lo disfrutaste mucho? ¿Cómo fue esa parte? Yo creo que la disfruté bastante. Yo antes de decidir que quería una carrera en biotecnología, yo, esperé casi 3 años entrar a la universidad. O sea, yo entré a los 21, no entré a los 18, como todos entran, ¿no? Y me costó mucho trabajo todos esos años entender qué quería hacer. Yo cuando estaba en la preparatoria pensaba que quería estudiar medicina y, la verdad no le había echado tantas ganas a la prepa, y me aventé a hacer el examen y todo, y no quedé. Entonces, yo había quedado en un puntaje que dije: "El siguiente año lo alcanzo". Y luego vi que había ofertas en una universidad privada de medicina y, pues, mi familia me apoyó al principio para decir: "¿Sabes qué? Sí, entra". Y yo: "Okey". Entré, y no me gustó. Fueron 6 meses donde yo me planteé muchas cosas, aparte por la parte económica, ¿no? Porque a pesar de que te llegan a apoyar y tener una beca, y que la beca crédito y todo eso, y decir: "Sí, sí la voy a poder pagar saliendo de la carrera", era una presión, porque, pues, no teníamos un nivel socioeconómico muy bueno, ¿no? Y además, yo no lo estaba disfrutando tanto. Me gustaba mucho estudiar, ¿sí? Me encantaba fisiología, anatomía, bioquímica, pero como que algo no hacía clic cuando nos hablaban más como ya de lo que teníamos que hacer. Y yo no sé por qué en mi mente imaginaba, que iba a ser doctora, pero que yo no iba a atender pacientes, que yo iba a estar en un laboratorio analizando muestras de pacientes. Yo no Okey, sabía qué era la investigación, o sea, yo pensé que se iba a hacer a través de la medicina. sí, Hasta que un profesor me escuchó decir esto precisamente, que yo quería ser inmunóloga, o sea, que yo mi especialización iba a ser en inmunología. Entonces, me habló conmigo, me dijo: "Creo que no vas por ahí, creo que tu camino va a ser más largo si te vienes por el lado de la medicina". Entonces dije: "Pues que, ¿para qué estoy perdiendo más tiempo?". Salí y luego, me puse a trabajar, porque precisamente esos años fueron un poquito más difíciles, económicamente hablando, y pues tuve que trabajar. Entonces, trabajé, soy laboratorista clínico, de la preparatoria, y pues trabajé en hospitales, tanto públicos como privados. Luego, me hice maestra en inglés de kinder y primaria. Lo disfrutaba muchísimo, pero como que había una parte que decía: "Es que creo que esto no es lo que quieres", ¿no? Y siempre cuento una historia donde estaba con mis niños de kinder
y mis niñas, y les dije: "Vamos a hacer una presentación final con sus papás y sus mamás, y van a hacer una bitácora". Entonces, van a traer un frijolito, y agüita y algodoncito. Entonces, yo les enseñaba en inglés cómo debían de escribir a la plantita cómo iba creciendo, y luego tenían ellos que dibujar en una bitácora. Entonces, yo como que me quedé y luego les compré unas batitas, o sea, no, se veían preciosas. Ay, qué bonito. Y la presentaron y todo enfrente de sus padres y sus mamás. Y luego como que esa experiencia como que me dejó pensando y dije: "Creo que quiero hacer ciencia". O sea, voy a investigar más, o sea, tengo que empezar a investigar más, y me metí otra vez a la universidad y precisamente dije: "Puedo entrar a ingeniería bioquímica", que era lo que más yo conocía, ¿no? De la palabra. Y hasta que por ahí, en el mismo esta parte, tú cuando entras a la plataforma para entrar a la Autónoma de Aguascalientes, solo puedes tomar 2 opciones, bueno, en ese tiempo, 2 opciones del un centro. Entonces, yo podía tomar de ingeniería bioquímica, solo podía tomar las del Centro de Ciencias, básicas, y estaba biotecnología, y yo jamás en mi vida había escuchado esa palabra. La había leído, pero como que no la había asociado, y me puse a buscar, ¿qué es biotecnología? En Google. Y ahí fue cuando dije, o sea, yo vi la palabra ingeniería genética, transgénicos, clonación y todo, y dije: "No, yo quiero esto". Yo Ahí necesito. yo necesito esto en mi vida. Entonces, a todo esto, cuando yo llegué a los 21 años, casi cumplía 21 años, a la carrera, yo estaba súper motivada. O sea, yo ya decía: "Yo quiero esto, yo quiero hacer esto", y la verdad, le eché muchísimas ganas. Entonces, yo a lo único que me dedicaba, sí llegaba a tener trabajo todavía eventual, pero yo me dedicaba mucho a estudiar. Entonces, como yo ya tenía, pues, ya había tomado, pues, te digo, casi un semestre en medicina, era laboratorista, clínico, siempre estuve como muy inmersa en la parte biológica del cuerpo humano. Entonces, al principio sí no me costó mucho trabajo las primeras materias, a lo mejor ya me costaba trabajo cuando ya decías que ya tenías que la clase, que el examen, que el proyecto, que la tesis, que el servicio social. Ahí sí era como un poquito más pesado, pero lo disfrutaba demasiado. Okey, okey. Y es que sí, justo creo que esto es algo que, cada quien tendrá su forma de verlo, pero esta onda de que a los 18 tengas, bueno, a los 17, porque normalmente cumples Sí. 18 ya que entraste, tengas que tomar una decisión, pues, tan importante como, pues, la carrera que va a definir a veces la vida de una persona, pues, Ujú, está muy cabrón, o sea, y creo ujú, que esto que tú hiciste, que viviste de, bueno, pues, no entré a la primera, luego me meto a una privada y me doy, un cáliz, ¿no? Como dicen. Y entonces, ya lo que dijiste de que llegas muy motivada a los casi 21 años, pues pienso que así deberíamos de hacerlo en general, no nada más de, bueno, pues es que me anoté porque es lo que quieren mis papás o por lo que creo que está chido, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que ha terminado una carrera y que no tiene vocación porque pues realmente no le encantó lo que estuvo estudiando, ¿no? Entonces, justo me parece que aunque a veces se vea como de no, digo, ujú. quizá lo llegaste a escuchar en algún momento, espero otra vez que no, pero quizá, te hayan dicho: "No, pues es que estás perdiendo años", ¿no? O perdiste años. Pues, realmente creo que fueron bien invertidos para tomar una gran decisión, ¿no? Sí, sí me lo llegaron a decir. Más que nada porque yo tenía muy casada la idea de que yo quería estudiar medicina y muchas personas me decían que no era para mí. Entonces eso, pues eso dolía, ¿no? Porque la carrera de medicina tiene un estándar de inteligencia, de esfuerzo y todo. Y a pesar de que dije que en la prepa no le eché muchas ganas, yo no era una persona que tuviera a lo mejor malas calificaciones o no le echara ganas, ¿no? Al estudio. Y pues era dolor en el orgullo de decir: "Ay, Chihuahua, ¿cómo no pude entrar?", ¿no? Mi pareja en ese tiempo también quiso estudiar medicina y él sí entró, ¿no? A la primera. Entonces, él una vez me platicó, o sea, ya después hablé con él y le dije: "Yo me acuerdo que una vez me dijiste: 'Es que siento que eso no es para ti'". Y yo me enojé muchísimo, pero yo años después lo entendí, dije: "Es que él veía que no era mi perfil".
y que yo quería hacer otras cosas. Cuando él se dio cuenta que yo había entrado a otra carrera y la estaba disfrutando tanto, estaba súper feliz por mí porque decía: "Es que ves, te dije que eso, o sea, tú yo te veía haciendo otras cosas", ¿no? Y sí, otras personas, a lo mejor de la familia y así, que: "No, pues es que estás perdiendo un buen de años, ya estudia mercadotecnia, negocios", otra cosa que sí deje dinero. Es que Y eso es otro, ¿no? O sea, la presión de que, bueno, ¿de qué vas a vivir? Y ajá, justo creo que todos tenemos esta percepción de que, pues, los y las médicas, pues, ganan lana, ¿no? Y que no ujú, siempre es así, a lo mejor en su mayoría de los casos sí, pero no sé, o sea, es justo una de las cosas que, pues, están muy inmersas en nuestra sociedad y que precisamente antes de ser, pues, ya los profesionistas que somos, pues, estamos dentro de la población común que, pues, tiene ciertos estándares y dice, bueno, normalmente se le asocia a la persona, pues, no a la mejor la más inteligente, quizá ciertas personas con ciertos perfiles de, es que tú a lo mejor vas a ser médico, ¿no? O tú vas a ser abogado, o cosas así, pero siempre como que hay un perfil, estereotípico ujú, donde, pues, no entran muchas de las cosas que hemos estudiado, ¿no? O sea, como por ejemplo, biotecnóloga o biólogue o, no sé, ciencias marinas o otro tipo de cosas, pues, normalmente la gente ni las conoce. Entonces, entiendo tu sentir. De hecho, quiero decirte que me identifiqué bastante en lo que estabas contando, porque yo también creo que en la prepa tuve esta onda de querer estudiar medicina. A mí, justo también en la prepa, bueno, a ti, tú lo viviste ya en la carrera de medicina, pero a mí en la prepa alguien me dijo, un profesor de, ujú. es que sabes que eres brillante, pero eres muy huevón y no la vas a armar en medicina, porque en medicina necesitas ser muy matado, estar mucho tiempo estudiando y tú no lo haces, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, pues tienes razón, ¿no? Tal vez no. O sea, sí como que también medio me agüité, pero bueno, Ajá, en mi parte, pues, había otra cosa que yo decía medicina nada más por decir algo, porque ujú, realmente, pues, yo quería estudiar arte, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó a la biología ujú, y está bien interesante cómo, pues, ya ves, volteas a ver en retrospectiva y ujú. dices: "Güey, qué cagado, ¿quién diría que, pues, esa personita que era yo pues ahorita esté haciendo esto, ¿no? O sea, ¿tú cómo vives esa parte de voltear a ver tu pasado? Precisamente como lo mencionas, de que pues a lo mejor en la prepa sentías que no le echabas muchas ganas, pero y ahora lo que estás haciendo, ¿cómo vives esa perspectiva? Mm. Pues no sé, a veces cuando me pongo a ver todo lo que quería hacer cuando era chiquita, yo me acuerdo que a los 7 años empecé con quiero ser veterinaria, porque animales, ¿no? Y qué bonitos, y los perritos y los gatitos. Hasta que me acuerdo que vi un programa en la tele de cómo los veterinarios, desimpactaban unas vacas. Ajá, entonces dije: "Yo no quiero hacer eso". Em, pero como que siempre me daba mucha curiosidad, la ciencia, los cambios de colores, que ahora ya sabemos que es el cambio de pH, ¿no? Cosas así que, veía, o en la secundaria llegué recuerdo que tenía una maestra de química que era muy buena, muy apasionada con su materia. Em, entonces, y yo siempre fui esta niña que era muy dedicada, muy cuadro de honor. En la prepa no, pero en las demás sí. Y me acuerdo que yo tenía un libro, bueno, no era mío, estaba en la casa, y es un libro que se llama Biología en la Tierra de Audrey y Audrey, no sé si lo ubicas. Okey, Es sí. me gusta mucho, su portada, la que yo tengo es de un changuito. Entonces, yo me acuerdo que yo lo abría, está enorme, y yo lo abría y veía las fotos de las células y del ADN. Ahí fue cuando leí la palabra biotecnología, que te digo que como que no la asocié porque tiene un apartado de biotecnología, pero es un libro que se escribió como en los 80s. Sí, pero está precioso, o sea, yo todavía hasta la universidad llegué a consultarlo. Y yo lo veía, o sea, estaba muy chiquita y decía: "Qué bonito, o sea, yo quiero hacer no sé en mi cabeza qué quería hacer, pero yo lo veía y decía: "Yo quiero hacer esto, o sea, es muy bonito". Luego pasé por un periodo de que yo quería ser actriz y quería estar en el SEA, Guau. y cantante y no sé qué, no se logró, no fue apoyado, pero, siempre me llegaron como que en mi casa siempre me decían: "No, o sea, haz algo que valga la pena", ¿no?
que estudia, o sea, me recalcaban mucho eso, que estudiara y que estudiara. O sea, que haga una carrera. Entonces, no, en la prepa, como tenía esto del laboratorio clínico, como que yo decía, es muy clínico, iba, pues, a los hospitales y así, y yo una vez tuve una sensación de que veía a los médicos, casi siempre eran hombres, y los veía tan aburridos, y tan malos, y tan citas de 10 minutos, y yo decía: "Yo quiero ser una médica buena", ¿no? O sea, yo quisiera ser la diferencia. Entonces, como que Sí, ahí hizo como que se me empezó a pegue ese esa espinita, y mi materia favorita era la de inmunología. Entonces, y las enfermedades raras, ¿no? Entonces, como que se me empezó a pegar ese espíritu, ay, me gustaría investigar sobre enfermedades raras. Entonces, yo me lo imaginaba totalmente todo en un hospital. Entonces, como que se fue formulando esa idea de quiero estudiar medicina porque quiero investigar enfermedades raras. Entonces, pero nunca hubo como una guía de vocación en realidad. O sea, eso era todo lo que me imaginaba yo. sí, y es que eso a veces creo que también de lo que carece mucho la educación media Ujú, superior es de cómo te ayudan a perfilarte, ¿no? ujú, Digo, hasta hace algunos años, pues yo dejé de ya tener contacto con la educación media superior, porque todavía sí, en el 2018, 19 fui docente de prepa y pero en una escuela privada, en el TEC. ujú, Entonces, pues se sabe que luego en las escuelas privadas, pues sí le echan un poquito más a esto, y ahí al ujú, menos sí veía como que había mucha insistencia, ¿no? Sobre, ah, bueno, a ver, desde que entras vamos a perfilarte y vamos a mandarte a estancias y cosas así, ¿no? O ujú, sea, en la prepa es como, güey, qué pedo, ¿no? Entonces, ujú. en la escuela pública sí creo que pues carece mucho, al menos hasta donde yo me quedé, ojalá las cosas ya hayan cambiado, pero esto de pues ayudarte a decidir qué onda, ¿no? Y a veces una palabra, un comentario de algún Ujú, profesor, compañero, de alguien de tu familia puede cambiar el rumbo de lo que haces, ¿no? Y pues no sé, está muy impresionante, te digo, vuelvo a esto de la decisión y la responsabilidad de tomar ese camino, ¿no? Que pues hay gente que a lo mejor también conozco personas que justo se metieron a estudiar algo y hay gente que hasta la mitad o ya casi para acabar la carrera y dijo, no, es que híjole. no. Y eso está bien tremendo, o Sí. sea, porque digo, vuelvo a lo mismo, no es que pierdas Ujú, tiempo, pero sí seguro tuviste que tener mucho esfuerzo para invertirle tiempo y dinero, sobre todo esa también, digo, cuando uno no tiene un privilegio de, pues, ujú, de escoger lo que quieras estudiar, pues a veces también se hace difícil, ¿no? O sea, creo que precisamente también lo que dijiste, ¿no? De muchas de las personas que estamos en la ciencia, tenemos algo de arte frustrado a veces, porque también muchas personas que estamos en la ciencia venimos de familias que no necesariamente son investigadores o mm, investigadoras, ¿no? Entonces, sí, la neta, creo que la banda que puede estudiar arte, casi en su mayoría es gente con privilegio de sí. pues, no hay pedo, vete a estudiar arte, ¿no? O sea, aquí hay para comer y no te preocupes, ¿no? Pero, pues no sé, hay seguramente, no soy ningún sociólogo ni nada, pero debe haber algún fenómeno interesante en esta cuestión, ¿no? De la economía de las familias y la gente que llegamos después a la investigación. Pero bueno, eso es para otro caso de estudio, una Sí. tesis. Ahí se les regalo, quien quiera. Entonces, mira, volviendo a esta parte, em, cuando allá la gente hidrocachonda, ¿tiene algún celebración cuando te gradúas? Porque normalmente existe Mm, en algunos lugares lo de la quema de bata o, por ejemplo, de donde yo soy, le llamamos el brinco, pero esto es relacionado a que en Morelos tiene una tradición que son los chinelos, que es una fiesta donde gente se viste con unos trajes muy típicos y estamos bailando y saltamos, ¿no? Pues por eso le llaman brinco. Pero allá, no sé, ¿tienen alguna tradición o ritual de meterse a un agua termal cuando acaban o algo no, así? ¿No? no, en realidad la experiencia de graduarte es muy burocrática. Yo siempre veía como en muchas universidades que se toman la foto y con sus togas Togas y y el birretes. gorrito, el berrete, así, pero no hay esa cultura en esa universidad, en la Autónoma de Aguascalientes. Sí es muy
Por ejemplo, mi generación fue, pues vamos a tomarnos una foto, ¿no? O sea, nosotros, entre nosotras nos tomamos la foto. Y me acuerdo que una persona llevó una cámara como profesional y luego nos tomó hasta entre grupitos, ¿no? De amix, las fotos y todo, y fue muy casual, fue con ropa casual, o sea, así. También, o sea, nada más a ciertas carreras, eso sí está muy mal. A ciertas carreras les toman su foto súper bonita enfrente del logo. Por ejemplo, pues, a los de medicina, ¿no? Pues, que es con su batita y así. O los de derecho y así, pero a nosotros como que dicen: "Ay, ¿ustedes qué?". Pues ya, o sea, cada fin de, pues sí, que sea hay un fin de o, ¿cómo se dice? Como fin de semestre, pero, pues, se gradúan personas, llevan a la plaza principal mariachi o banda. Okey. Entonces, tú puedes ir pues, a cantar con el mariachi o a bailar. Pero, pues, uno acá que es más, o sea, que es menos de banda y de mariachi, pues, más de rock y así, pues, como que dice: "Ay, no, ¿para qué voy?". Ah, qué cagado. Ujú, ajá. Entonces Justo sí. también, sí, eso pasa, eso creo que es muy Ujú, común también en las fiestas de acá, donde te digo, lo más común es una banda de viento, así que ujú. te entiendo completamente. Ujú. Este, perdón, creo que ibas a decir otra cosa, no sé, te interrumpí, ibas a seguir. No, pues nada, pues que ya cada generación se organiza para festejar su graduación, o sea, de su fiesta. Okey. Sí, pues ya Ujú. que les queda. Este es un llamado de atención para la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dejen de nada más, tomarle fotos a los de medicina y a los de, derecho. También hay más gente que se está graduando. Sí. Bueno, ojalá y llegue esto hasta quien tenga que llegar para que eso cambie. Oye, ¿y cómo te ha tratado la Ciudad de México? Porque ya llevas un poquito más de un año viviendo Ujú. en, la capital y pues no sé qué tan diferente sea de Aguascalientes. Supongo que debe de tener sus diferencias. Pero ¿cómo te ha tratado? ¿Qué es algo que hayas dicho, no ma, esto no lo vi venir y que pues, te haya sorprendido? Pues, lo bueno es que yo, como tengo familia en la Ciudad de México, estoy muy familiarizada o sea, familiarizada, no experta, en el transporte público, que la cantidad de gente que hay y en algunos lugares, ¿no? Sabes usar el Este, metro, eso ya es un sé gane. usar algunas estaciones del metro, porque o sea, yo cuando venía cada verano, cuando era chica, pues, solo era a Coyoacán, ¿no? O sea, humildemente, ¿no? Mucha gente me dice: "Ay, pues nada más", pero, pues, conozco muy bien Coyoacán, ¿no? Y ya. Este, pero, sí, o sea, una de las cosas que sí me me llega a estresar un poco es la contaminación. La contaminación se nota mucho, o sea, yo lo noto mucho, tanto verlo en el cielo como respirarlo, ¿no? Porque aunque Aguascalientes no es la cosa más limpia del mundo, pues sí se ve un cielo totalmente diferente. No, y de hecho, Pero yo vi un dato por ahí, no sé si tú sí, me puedas confirmar, que supuestamente Aguascalientes es la ciudad más limpia del país. No sé qué de dónde ah, haya llegado ese en dato. cuanto a las calles, son muy limpias. O sea, el municipio de Aguascalientes, los otros municipios no te puedo decir que sí, porque no. Pero Aguascalientes ha ganado la escoba de oro por Vámonos. la ciudad más limpia. En un año llegó a ganar eso, porque sí están muy limpias las calles. O sea, hay un esfuerzo muy grande para que las calles se encuentren muy limpias. Okey, Ujú. dato interesante. Sí. Entonces, sí, eso de que la ciudad esté sucia, aquí, bueno, en Ciudad de México, sí veo que es más común que haya más basura en la calle, aunque donde yo vivo específicamente, como que sí hay mucho esfuerzo para que no esté tan sucio. Y estoy en un área en la Ciudad de México que no está muy movida, o sea, vivo más para el sur. Mm, Entonces, siento que estoy muy tranquila, siento que estoy en un lugar muy privilegiado, y muy seguro. Entonces, o sea, en esa parte de la inseguridad o del transporte o de pasar
por autobús y metro todo el día, no me toca porque vivo muy cerca de donde estudié el doctorado. Entonces, han sido cosas muy positivas, han sido cosas más positivas, porque, por ejemplo, en Aguascalientes sí no hay mucha conciencia de que debe de haber eventos culturales, y aquí hay muchísimo, o sea, muchísimo que ver. Entonces, parte de lo que luego era Aguascalientes es, bueno, hay 2 3 bares a los que puedo ir, hay un museo, 2 y ya, ¿no? Ahorita ya hay un poquito más de esfuerzos de cosas culturales y de recreación, pero no, aquí, o sea, hay cosas que hacer todos los días, a cada hora del día. Eso también es muy positivo. Y la gente también me ha tratado bastante bien. Okey, eso Ajá, es de lo más importante, ¿no? O sea, creo ajá, que comparto tu percepción, como por ejemplo, yo ahora que llevo, ya voy a hacer 3 años viviendo aquí en Ensenada, Baja California, pues sí, yo soy originario de Cuernavaca, que está cerca ujú. de la Ciudad de Sí, México, y no es que Cuernavaca sea la gran ciudad, de hecho, pues es un pueblo muy grande y urbanizado, pero yo creo que esta cercanía con la Ciudad de México, pues sí tiene mucha influencia de la cuestión cultural, ¿no? O sea, ujú, yo también, a pesar de que también eran muy contados los lugares para asistir a cosas culturales, particularmente de música, y mucho más particularmente de rock o metal, ujú, pues yo sí me sentía con muchas cosas que hacer en Cuernavaca, ¿no? Cosa que aquí en Ensenada no veo. O sea, a pesar ujú, de que es una ciudad un poco más grande, pues la población es menor y como que, pues cada quien anda en su onda. Y pues precisamente eso de la Ciudad de México es algo que siempre me ha encantado de que tienes muchas cosas que hacer. O sea, yo ahora que me vaya a vivir para allá, a finales de año, de verdad sí quiero, o sea, porque nunca he vivido en la Ciudad de México y ahora quiero, pues, conocer muchas cosas. O sea, ujú, sí conscientemente visitar cosas culturales, porque, pues, también pasa que la gente que es originaria de allá, que vive allá, pues, a veces no va a tantas cosas, ¿no? Pero, pues, es ujú. algo completamente normal. Entonces, sí, te digo, te entiendo esa perspectiva y creo que es de lo mejor que puede ofrecer la ciudad el tener muchas ofertas de diferentes cosas, de lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, Ujú. qué padre que hayas vivido esto y precisamente que la gente te haya acogido muy bien, ¿no? Supongo que has hecho muchas amistades o ¿cómo ha sido esa onda? Sí, de hecho, gracias a las redes sociales, más que nada, conocí a mucha gente que hace divulgación y que vive aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo ya hablaba con muchas personas años antes. Entonces, ya no era así como que, bueno, me voy a reunir con una persona desconocida que acabo de conocer, que sí, o sea, sí son desconocidos al final del día, ¿no? Pero ya llevaba como 2 años hablando con estas personas. O sea, una de las personas es Jessica, nos hicimos amigas por redes sociales, hablábamos bastante seguido y, pues, se me hizo muy bonito que cuando llegué acá, tanto Jessica como otras personas como Dani, que también hacía contenido de nutrición, y como Fer de Explícame, que son como las 3 personas principales que han estado como más al pendiente de mí. Luego así de: "Vente, yo te ayudo, vamos a salir, ¿qué quieres hacer?". O sea, pendiente, es súper, súper bonitas personas. Yo les quiero muchísimo, porque a pesar de que, pues, no, obviamente no nos vemos diario ni andamos juntos y, pues, la ciudad es tan enorme que, pues no, o sea, no es muy difícil, ¿no? Luego, estar en los Coincidir. mismos espacios, ajá, y coincidir. Pues siempre estamos al pendiente, ¿no? Una de la otra. Y más de mí no, porque yo soy la foránea. Ay, sí, shout out para esas 3 personas tan bellas, porque justo creo que también eso es algo que yo aprendí acá en Ensenada, porque spoiler, no spoiler, me caga vivir aquí, no me gusta vivir aquí, Ujú, pero justo el año pasado entendí que el espacio se construye por las personas con las que estás, ujú, y he podido, encontrar personas que considero muy buenas amistades y que me han hecho sentir que está menos culero vivir acá. sí, Entonces, te digo, me identifico mucho con muchas de las cosas que has estado ujú, diciendo. Y pues creo que es importante también mencionar, o sea, digo, hace ratito ya nos hablaste más o menos cómo fue que llegaste a esta área de la biotecnología y tu gusto por el sistema inmune, pero precisamente ahondando un poco más en eso, vi
que mencionaste algo sobre las alergias. Mm, ¿Lo hiciste? O sea, digo, esto para la gente que nos ve y escucha, lo hiciste cuando me proporcionaste un poco de información ujú. sobre tu formación académica. ¿Y hay algo particular sobre las alergias? O sea, ¿te dedicas a algo relacionado? Me interesa saber por qué lo mencionaste. Ujú. Bueno, como te decía, yo siempre fui la más enamorada de la inmunología y de hecho el nombre que yo tengo en redes sociales, que es Alice NK, es por una célula, que son las células NK. Y ese nombre yo lo uso desde la prepa, ¿no? Ok. Nada más, pues lo puse y se quedó. Cuando yo entré a la a biotecnología, te digo que hay 2 enfoques. Biotecnología vegetal y biotecnología ambiental. A mí siempre me ha gustado la medicina. Entonces, yo traté de buscar un laboratorio que hiciera como, eh, proyectos del área médica. Y, pues, me encontré con el laboratorio de inmunología, que estaba en el Centro de Investigación de Ciencias Básicas. Entonces, pues, yo dije: "Pues, yo quiero entrar ahí". Hay un programa de becas, donde tú trabajas en los laboratorios 4 horas diarias y te pagan el semestre, porque en la Universidad Autónoma de Aguascalientes no es gratis, tienes que pagar una mensualidad. Sí. Entonces, a pesar es muy pública, ¿no? Entonces, pues, empecé a trabajar ahí, pues, tú llegas y lo primero que haces es, pues, lavar, pues, material, ¿no? Y en ese laboratorio, aunque seas de inmunología, pues, trabajan principalmente con modelos de alergia en modelos animales. Entonces, en esa época estaban utilizando un modelo de alergia a la ovalbúmina. Entonces, nebulizábamos a las ratas con ovalbúmina, les generas la alergia y es un asma alérgico, ¿no? Un modelo de asma. Y luego se daban tratamientos, ya sea terapéuticos, o sea, después de la enfermedad, o profilácticos, antes de la enfermedad, de prebióticos y probióticos para ver si se resolvían algunas de los signos y síntomas del modelo de alergia. Sí, okey. A ver, igual nada más, para que quede un poco más claro para la banda, no especializada, la ovoalbúmina, Ajá. digo, no es como que les eches huevo a las ratas, No, pero mm, sale del huevo, ¿no? sí, sí, la albúmina es una proteína del huevo, y lo que se hace es que se compra ya en polvito, y tú lo pones como en agua, y se nebuliza, y lo haces que lo respiren para que empiecen a generar como una respuesta alérgica. Entonces, Okey. y es una proteína, es muy reactiva, es un alérgeno muy conocido, por eso se utiliza mucho. Okey, okey. Entonces, y en esto me lleva a la pregunta sobre, creo que es muy común y que aquí voy a hacer un pequeño comercial de el episodio de Hoy en la Ciencia, donde ya abordamos un poco sobre esta cuestión de las alergias, pero justamente tú que, pues, creo que por lo que me dices, has ahondado bastante en esta área. Las alergias, entonces, ¿sí se pueden dar así de la nada? O sea, ¿tú te puedes hacer alérgico o alérgica a algo de la nada? Ay, es que depende de muchos factores. A ver. Por ejemplo, hay diferentes tipos bueno, no diferentes tipos de alergia. Hay formas diferentes en el que el sistema inmune va a reaccionar ante una molécula extraña. Por ejemplo, las que yo siempre he trabajado es algo llamado hipersensibilidad tipo 1. Entonces, esta hipersensibilidad, o sea, que te hace sensible a una molécula y de tipo 1, es que tú, por ejemplo, llega una molécula extraña y tu cuerpo la recibe, la reconoce, tus células del sistema inmune y dicen: "Ah, okey, ya sé quién es", y le digo a unas células especializadas de la que reaccionan cuando hay eventos alérgicos: "Oye, esto es raro, esto es extraño". Ya después dice esta célula que se llama mastocito: "Va, órale". Ya la reconocí. Cuando llega la segunda vez es cuando, fum, dice: "No, este es el enemigo, vamos a sacar todo lo que hay en nuestro almacén", como la histamina, que es lo más conocido, porque tomamos antihistamínicos ante un proceso Sí. alérgico, y ya Ajá. es cuando empieza que el moqueo, que los ojos llorosos, la rojez, incluso, pues, sarpullido, comezón y eventos más fuertes
como ya una anafilaxia, que es cuando tu cuerpo, todo tu cuerpo empieza a hacer una cadena de reacciones, y empieza a haber esto de broncoconstricción y que ya no pueden respirar y Okey. Es que está justo me hiciste recordar que ajá, hace algunos meses, yo le dije al papá de Jessica que no sé cómo llegamos a esta conversación, ujú, pero estábamos hablando del pozole y yo les dije: "Es que yo no como pozole de puerco, o sea, yo solo como pozole de pollo", porque, pues, cuando era adolescente, creo, una vez ujú, comí pozole de puerco y me empezaron a salir como manchas y cosas raras en la piel, en las piernas y en los brazos, ¿no? okey. Y entonces, chistosamente, el papá de Jessie me dice: "Pero sí comes tacos al pastor, ¿no?" Y yo: "Pues sí". Y me dice: "Pues no eres alérgico al puerco". Y le dije: "Pues sí, yo sé que no, pero, pues no sé, o sea, después de Ujú, esa situación, no se me antoja comer pozole de puerco", ¿no? Entonces, okey. tiene que ver, o sea, ahorita que estabas describiendo de qué es lo que pasa, dije: yo fui ese". Sí, es que te digo, esa es una forma de montar que se monta una respuesta alérgica, porque hay otro tipo, o sea, incluso lo que a ti te llegó a pasar pudo ser hasta reacción de una toxina. A lo mejor había una toxina en ese pozole, hiciste reacción a la toxina y no a alguna proteína o algún alérgeno del puerco. Entonces, también es reacción del sistema inmune. Pero nosotros sí las llegamos a confundir mucho, porque luego los signos y los síntomas se parecen bastante, pero la respuesta, o sea, cómo se monta la respuesta en las diferentes células es diferente. Ya, ya, sí, Ujú, ¿no? Y me imagino que debe ser una onda, pues, muy compleja de abordarse por, pues, todos estos mecanismos que se desatan, ¿no? Ante justo ujú, estas diferentes respuestas por parte de los caminos que toma el sistema inmunológico. Y, pues, no sé, o sea, a mí se me hace bien impresionante cómo ujú, hay personas yo antes, de manera muy, pelada de mi parte, ya, aclaro que ya no lo hago, pero yo, cuando sabía que alguien era muy alérgico a cosas, yo decía cosas como de, güey, o sea, tú no sirves para existir, o sea, eres alérgico a todas las frutas, o sea, porque sí conocí a una persona que ajá. era alérgica a muchas frutas y era como, güey, Uy, no mames, te mata la manzana, güey, y el mango, y son deliciosos, güey, o sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, eso sí me hace muy impresionante las personas que tienen muchas alergias, o sea, es loco. sí, yo creo que sí son casos muy especiales, porque debe de haber muchos factores, ambientales, genéticos, que se mezclen entre sí para poder llegar a tener esa suerte de tener tantas alergias a tantas, moléculas diferentes. Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, justo, ¿no? Moléculas diferentes que están en cada tipo de fruta, Ujú, que digo, pensaríamos de, no, pues, ¿qué tienen en común todas? Pues, son frutas, ¿no? Sí, pero, o sea, están compuestas de diferente forma, ¿no? Y ujú, eso, viene de qué plantas son y del parentesco entre las plantas, y etcétera, ujú, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es muy impresionante esto, pero, pues, bueno, entonces, justo lo que tú has desde ahí ya me respondiste de dónde sale, ¿no? Este primer ujú, acercamiento que tienes en tu formación en el laboratorio y cómo es que, pues, nace tu gusto. Quiero pensar, ¿no? Que de ahí dijiste: "Órale, o sea, ya me gustaba la inmunología, pero ahora estoy viendo, pues, lo que trabajan en estos laboratorios", ¿no? ujú. Sí, me gustó mucho. Lo que hice en esa parte fue de licenciatura y fue muy morfológico, o sea, hacían cortes, de los tejidos. Yo, por ejemplo, por otro lado, como nosotros utilizábamos, probióticos, que son bacterias, que son benéficas para, pues, para el humano o para los organismos en general, luego hacíamos el crecimiento de las bacterias, veíamos cómo crecían con los prebióticos que utilizábamos, que los prebióticos son el alimento de los probióticos. Entonces, hacía tanto, pues, este modelo de Anna y luego por otro lado hacía microbiología, a mí me encanta la microbiología. Y entonces sí, o sea, le agarré mucho amor y luego a la teoría, porque una cosa es lo que tú, pues, veías y dices: "Ah, qué bonito". Ahora, pues, explícalo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me empecé a enamorar de aprender de las células, de qué hacían, qué sacaban, para qué lo sacaban y hacer todas como son como las células del sistema inmune son como una red de comunicación bien interesante.
Sí, 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 okey. Entonces, fíjate, eso, una de las cosas que acabas de decir me parece muy interesante. Probióticos pueden, no sé si esté restringido a microorganismos, benéficos, Ujú. ¿es eso o también son otras cosas que no sean microorganismos, los probióticos? No, son puras bacterias. Los probióticos son bacterias benéficas. Okey, y Ajá, entonces el prebiótico es el alimento de los mento. probióticos. Eso que me pareció muy muy importante de destacar, porque, pues, a veces uno, digo, cuando no estás especializado, incluso yo, por ejemplo, ¿no? Que, pues, Ujú, tengo una carrera científica, pero no me especializo ujú. en esos términos. Si vas a una cita en el médico, pues, te dicen: "Ah, que los probióticos, los prebióticos". Entonces, a veces uno no lo entiende, ¿no? O sea, Ajá. porque, pues, tú te imaginas, y seguramente te lo han preguntado, cuando te dicen probiótico, pues, o un yogurt o un Yakult, ¿no? Ah, sí. Entonces, no sé si te han preguntado alguna vez de que si el Yakult sí es 100% real, no fake. Sí, de hecho, muchos de los alimentos que nosotros consumimos en nuestra dieta, si tuviéramos una dieta balanceada todos los días, debe de estar incluida, tanto los probióticos, porque los probióticos se encuentran en los alimentos como el yogur, el queso, este, y en otros, incluso, por ejemplo, cuando cuando nosotros queremos hacer algún tipo de fermentación casera, lo que está fermentándose ahí, pues, también llegan a ser probióticos. Entonces, por ejemplo, el Yakult, sin decir que el Yakult es malo ni nada, pero tiene muchos azúcares. Entonces, sí, sí tiene la cantidad de probióticos que dice Kasei Shirota, muy buenos, pero luego cuando lo combinas con una cantidad enorme de azúcares, pues ya ahí ya no tienes un balance en realidad en el consumo. Sí, sí, sí. No, y es que eso yo ya lo había escuchado, porque a mí me parece impresionante. Creo que aquí en México no ha llegado, y ojalá no llegue, Ujú. pero en Asia, no sé, estoy seguro si en Japón o en China, Ajá. El hay Yakult. la versión de 1 litro y de medio litro de Ujú, Yakult, y es como, ujú. güey, ¿de qué me estás hablando? Aquí Como están un así. Fusti, como un Fusti, ¿no? Que tiene mucha más azúcar que la Coca, creo. Sí, no, también los Arizona, por ejemplo. Ujú. Digo, esto ya estamos tirándole a las marcas, pero Perdón, entiéndanlo, es verdad, ni pero sí. modo, ni modo, o sea, no son cosas tan chidas, ¿no? O sea, que saben rico, sí saben rico. A veces se me antoja una Arizona de sandía, sí, pero no está bien. Ajá, Entonces, pues eso, ¿no? Y qué chido, creo que justo, no sé, uno de los probióticos que, pues, más he visto o escuchado que recomiendan personas, de la medicina con buena ética, son, estos búlgaros, ¿no? Que ujú, justo pueden, también hacen este proceso de fermentación para con el yogurt o con ujú, una bebida ancestral muy rica que a mí me gusta, que es el tepache, ¿no? ajá. Entonces, pues no sé, supongo que eso sí podemos recomendar, ¿no? Los búlgaros. Sí, claro, o sea, todo depende de cómo de la estructura de la composición, más bien, del alimento. O sea, si vienen probióticos, qué padre, pero si tu composición de alimento vienen muchísimos azúcares, y a lo mejor no vienen tantas proteínas, tantas grasas, porque las grasas también son buenas, también las tenemos que consumir. Yo no digo que los azúcares no, pero luego los carbohidratos, pues, vienen en otro, pueden venir en otro formato, no nada más en azúcares simples. Entonces, luego cuando empiezas a estudiar sobre probióticos y probióticos, te vas mucho al área de la nutrición, que no es mi área, pero es muy bonito como empezar a preguntarse cómo y qué estamos comiendo. Porque, por ejemplo, cuando me dicen: "No, pues entonces, ¿qué prebiótico consumo?". Porque ya hay muchos suplementos que te dicen: "Es un prebiótico", y así. Las frutas y las verduras son la base de los prebióticos, o sea, ahí están las moléculas comen la microbiota, que ese es otro concepto interesante, porque la microbiota es la que ya tenemos residente en nuestro organismo, o sea, la microbiota intestinal, ¿no? Que es muy diferente a los probióticos, porque también tanto los probióticos como los prebióticos vienen como de fuera, pero nuestra microbiota ya está residente. Entonces, tú le estás dando no nada más de comer a ti, sino a tus células, también a la microbiota, que es parte de ti. Sí, sí, sí. No, y eso es Ujú, sumamente importante. Digo, hoy en día, creo que este término de microbiota se está dando a conocer más. Antes, popularmente era como conocido como la flora intestinal,
y es algo que justo, pues está chistoso, ¿no? A mí se me hace chistoso como de flores en el Las intestino, flores ¿sabes? Yo me imaginaba, no sé si has comido, híjole, no sé cómo lo conozcas, pero pancita o menudo, ¿has comido alguna vez eso? muy típico O de sea, las de esa casa. entonces, luego la pancita tiene pues esta parte del intestino que a mí se me hace increíble, Ujú, como pues es algo que parece como que está terciopelado, ujú, esto blanco que justo para, digo, no soy ningún experto en preparación de pancita, pero mi madre alguna vez la ha preparado y anduve de chismoso ahí, y justo eso de que tienes antes, ¿no? Que tenías que lavar durante mucho tiempo, muchas horas con cloro y no sé cuántas cosas el intestino, porque ujú. precisamente hay mucho microorganismo que puede ser contraproducente si tú te lo comes en tu pancita. O sea, yo cuando decían flora intestinal me imaginaba esa cosa floreada, ¿no? Ah, Entonces sí, era chistoso, pero pues hoy en día te digo, ya creo que es más común que estemos hablando del concepto microbiota, pero pues igual se sigue utilizando el de la flora intestinal de manera popular, ¿no? sí. Está bien que la dejemos atrás y empecemos a decir bien abierto. Yo no me abstengo a que la gente hable como quiere hablar, pero como que soy muy, creyente de que le digamos microbiota. Sí, no, por ejemplo, o sea, con la banda que a mí me pasa eso justo con la banda que pues estamos estudiados, ¿no? O Ujú, sea, de que, a ver, güey, si tú me estás presentando tu tesis, habla bien, ujú, porque tú se supone que ya estudiaste, ¿no? O sea, en este sentido de las cosas técnicas. A mí me ajá, pasa mucho cuando la gente dice grados centígrados, si es como de, ay, a ver, es Celsius, ¿no? No es centígrados, pero igual nada más en el contexto académico, vaya, porque ujú. pues ahí sí me doy chance de repente decirles cosas a la banda. Pero, pero bueno, entonces, volviendo a esto, justo creo que has mencionado algo bien importante que quiero abordar también, el hecho de cómo llegaste a las redes sociales, o sea, Mm. cómo fue este paso de animarte a hacer contenido, o sea, porque por lo que sé fue un reto hablar frente a la cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo es que te animas a hacer esto? Eh, Primero porque estábamos en la pandemia y, cuando empecé a hacer videos, sí me da un poquito me gustaba hacer videos porque no me veía nadie, o sea, son de esos videos que te llegaban 2 vistas, ¿no? Y yo siempre tuve la espinita, lo puse así porque siempre tuve la espina como de hacer algo así, ¿no? Bueno, YouTube, que era lo que era de mi época, ¿no? Era de esa época era el YouTube. Y recuerdo que lo quería hacer acerca de libros, ¿no? O sea, de los libros que leía, porque todavía no estaba en este acercamiento a la ciencia, pero siempre me daba vergüenza, decía: "Ay, no, qué vergüenza y qué ridícula", yo, ¿no? No las Ok, personas, no las demás. ok. O no sé, o sea, muchas cosas así. Y como que he sentido siempre esta necesidad, digo, es que yo siempre tengo algo que decir. Yo, o sea, en mis círculos y en mi familia siempre soy muy abocada a decir lo que pienso, ¿no? Y cuando empecé en este área de la ciencia, pues te empiezas a dar cuenta que la gente tiene una gran repertorio de creencias malas acerca de cómo aplicar la ciencia en tu vida y en tu salud, más que nada, ¿no? Cuando empiezas pues, a indagar más, dices: "Dios mío", o sea, lo que ha hecho la gente con los antibióticos todos estos años, o con su alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? O con las vacunas ya fue un tema muy importante en esta área, ¿no? Porque, pues, se viene la pandemia, yo estaba a la mitad de la maestría, me encierran y yo estoy así como que no he sacado nada de resultados, nada de nada, y yo ya, pues ya, o sea, ya es como dices: "No, pues ya valió, ya valió mi proyecto". Em, y empiezo pues bajé TikTok porque dije: "Pues estoy aburrida". Y vi que era una plataforma muy fácil de manejar, y yo dije: "Ah, ya está, los videos facilísimos", y así. Y empecé a ver a gente que hacía divulgación, o sea, que hablaba pues, de nutrición, de medicina, y yo así de: "Oye, qué interesante que en una plataforma donde nada más bailan y hay videos de perritos y gatitos", que era lo que a mí me salía,
pues haya gente hablando de ciencia. Y luego yo recuerdo mi primer video, el primero que subí fue de un maquillaje, porque también me gusta maquillarme mucho. Em, pero luego, volví, o sea, después, pues ya volví al laboratorio y estábamos en esto de, no, pues nada más puede estar una persona y en ciertos horarios y así, ¿no? Como muy controlado. Y entre que me sentía como muy sola, entre que estaba muy desmotivada y todo, dije y entre que empecé a ver los videos de gente que hacía sobre vacunas, sobre medicina y todo, la cantidad tan enorme que había de desinformación, y en ese preciso momento, en mi maestría mi proyecto fue sobre una proteína recombinante para hacer una vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Es un virus respiratorio muy común, pero solamente le da a niños, niños y niñas, de 5 años para abajo. O sea, lo más común y en más riesgo, ¿no? También las personas adultas nos podemos infectar y las personas de tercera edad. Pero, pues, era un virus respiratorio. Entonces, pues, muchas de las cosas que yo estaba leyendo en mi tesis y lo que yo había aprendido, pues, era mucho de lo que estaba sucediendo con el COVID-19. Y ya viendo toda la desinformación que había, yo dije yo en mi pensar dije: "Las personas le tienen miedo a todo esto porque nunca han visto a una persona en un laboratorio hacer las cosas que yo hago, que yo veo, que yo siento que son muy cotidianas, que yo siento que son muy normales, pero para las personas afuera de esta vida de la ciencia, pues no, ¿no?". Entonces, por eso me empecé a grabar haciendo los experimentos. Entonces, nada más los grababa y decía: "No, pues hago esto, por esto", y así. Con la poca experiencia que tenía o nada de divulgación, porque yo no sabía cómo hablarle a las personas, ¿no? Incluso cuando empezaron a hacer cuando hubo como el virus, no, la vacuna que nos va a cambiar el ADN, y hice un video que empezó a tener como más vistas, así de, no, pues, explicando yo en mis palabras más simples, más, entendibles, qué era, el RNA mensajero, cómo llegaba a la célula, la vacuna y todo, ¿no? Entonces, muchas personas me empezaron a decir en mis comentarios: "Es que no te entiendo, es que, ¿qué estás tratando de decir?". Entonces, lo está pasando. Entonces, yo dije: "Tengo que aprender a comunicarme, ¿no? A mejorar mi comunicación". Entonces, empecé a hacer un montón de cosas. Empecé tanto a hacer lo de los videos, de mis experimentos, pues, hacía trends también, porque me divertía más que nada, y luego llegaba a hacer videos de gente que, pues, sí, gente o que veía videos de antivacunas o personas antivacunas que luego me comentaban mis videos, y trataba de la manera de lo posible, pues, yo explicar por qué era tal fenómeno, ¿no? Y así empecé. Okey, okey. Fíjate, esto, el concepto, digo, una de las cosas que mencionaste ahorita es Ujú, el concepto del ARN mensajero, por ejemplo. ujú, Debo decir que es complejo incluso entenderlo para personas que están empezando incluso la universidad, ¿no? O sea, ujú, yo tengo mis estudiantes de primer semestre de la licenciatura en odontología en la Universidad Autónoma de Baja California, y cuando les empiezas a hablar de estos conceptos, que claro, también tiene una implicación de cómo esta gente se formó en la pandemia, o sea, todas las personas que se ujú, formaron en la pandemia, ahí hay algo interesante que seguramente va a ser un caso de estudio, o ya está haciendo, pero es difícil que integren el concepto de ARN mensajero, e incluso también para mis estudiantes de maestría, algunos como no tienen la formación biológica, porque son personas que estudiaron alguna ingeniería mecatrónica o alguna cuestión de, ciencias físicas, etcétera, pues este concepto del ARN es complejo. Y pues ujú, más para personas que no tienen interés a la mejor o que nunca habían puesto atención a esto. Entonces, creo que eso fue un reto muy importante, el abordar este tipo de cosas, ¿no? Y sí, totalmente te entiendo también esto que dices. Me identifiqué mucho con la parte del YouTube, o sea, porque también de mis tiempos fue el YouTube. De hecho, pues yo empecé a hacer videos en YouTube en el 2018, que ya iba de mm, salida, o sea, el auge de YouTube ya estaba terminando, porque precisamente este evento pandémico cambió las cosas para hacer las cosas más rápidas y TikTok tuvo muy el gran acierto, pues de tener este formato distinto, ¿no? Y ujú, sí, como lo dijiste,
hacer un video para YouTube era mucho, digo, a comparación de ahora que yo estoy, pues, integrándome al mundo TikTok y estoy haciendo TikToks, sí es mucho más difícil y tardado hacer un video de formato YouTube, porque, pues, es una investigación a lo mejor un poco más extensa, tienes que decir más cosas, la historia que estás construyendo es mucho más larga, el formato horizontal tiene cosas más de edición, etcétera, etcétera. Pero también yo sentía eso, ¿no? De que Ujú, quiero estar aquí y estuvo muy cagado porque yo llegué, existió una comunidad que se llamaba EduTubers México, que eran ujú, varias personas de YouTube que estaban ya consolidadas como los bloggers de ese entonces, semejante a, por ejemplo, Wherever Tomorrow, que fue lo más mm, popular en su momento, pues así había un nicho de gente que veía a los EduTubers México, ¿no? Y estuvo muy cagado porque después de un tiempo, de un año, pues macheteándole para hacer contenido y así, y que pues más gente lo viera. Me integro a EduTubers México, pero se deshace por la pandemia y porque todo se va a TikTok, ¿no? Y para mí fue como, bueno, al menos pude hablar un poquito con gente que reconozco y que yo veía antes y pues estuvo chido, pero pues no sé, yo tuve una cosa con TikTok porque al principio no me encantaba ujú. y alguien de manera muy acertada, que esta persona no tiene nada que ver con la ciencia, era una persona que me dijo, oye, ¿por qué no subes tus cosas que haces en YouTube a TikTok? Y yo tontamente le dije, nah, ni madres, qué hueva, ¿eso qué? Y mira, en el error en el que estaba, ¿no? Qué bueno que tú lo hiciste bien. Y tú y mucha gente que tiene pues ya un ratito ahí en el TikTok, qué gusto que hayas aprovechado esa plataforma. Sí, es noble en ciertos sentidos. Yo a veces veo como, o sea, hubo un momento en el que, sí decía: quiero crecer en la plataforma". Tomé muchas como tips que daban otras personas y llegué a subir mucho muy rápido, pero hubo un momento donde yo ya me estanqué, las reglas cambiaron también en la plataforma y ya no llegué a subir contenido, ¿no? Entonces, mucho contenido. Entonces, a veces digo, sigo haciendo lo mismo, o sea, y no he cambiado la forma en la que lo hago, pero luego de otras reflexiones dije, bueno, es que yo no quiero hacerme famosa. Yo no quiero ser influencer, o sea, yo no quiero hacer esas cosas. Me gusta la idea de que yo pueda atravesar, o sea, ya en estas alturas, poder atravesar un poquito la pantalla. O sea, yo poder estar al frente de las personas y ver el público que me está escuchando. Eso creo que es muy valioso para la divulgación. Poder ir con infancias, poder ir con adultos mayores, con el público en general que tenga dudas de un tema en específico, ¿no? Eso creo que se me hace muy valioso y que el TikTok Instagram, que ya también me adherí como ya después de tiempo, porque también me estaba como: "Ay, no quiero Instagram", pero bueno, lo tuve que hacer. Pues sí te ayuda, ¿no? A por lo menos que ya la gente te empiece a localizar, a conocer, a decir: "Ah, esta persona habla de estos temas, de que me llaman la atención y me gusta y la sigo", ¿no? Aunque yo siento que sí doy información que no que sea como que relevante en el momento, porque luego es lo que muchos te dicen, ¿no? Es que habla del tema del momento, para que te vean, para que te escuchen. Pero a mí me gusta hablar de los temas que a mí se me hacen interesantes, o sea, eso es lo que yo hablo, y si tengo muchas o poca visualización, creo que a este momento no es lo que importa. Y, empiezo a hablar de otro tipo de temas, por ejemplo, y siento que ya me voy perfilando más a personas que apenas quieren entrar a la carrera y están viendo qué quieren hacer, y porque hablo mucho sobre también biotecnología, qué es la biotecnología, a qué nos dedicamos, y también, por ejemplo, lo que se hace en un laboratorio, en investigación, y me empiezan a preguntar. Entonces, voy a por lo menos en mi plataforma voy a eso, a personas que, pues, quieren escuchar sobre la carrera y que les interesa un poquito las ciencias.
Sí, y es que Ujú, es multifactorial el cómo construyes esto de la comunicación pública de la ciencia, porque si bien, como tú lo mencionas, es también muy importante salir de la plataforma, o sea, ujú, salir del ámbito, de Internet para hacer divulgación y comunicación de manera presencial, pues creo que, o sea, dependiendo de justo cuáles sean ujú, tus intereses, hay diferentes campos en los que puedes, tú llegar a comunicar estos mensajes. Pero lo que sí es verdad y que creo que es un gran acierto y que ojalá y todos lo viéramos de esta forma, es que las redes, al menos la cosa buena que yo le puedo encontrar principalmente, es que como te da exposición, ujú, lamentablemente por el modelo de, no sé si sea de negocios o el modelo social que existe, al menos en nuestro país, la persona que tiene más, alcance es a la que se le cree más. Un ujú, claro ejemplo está ahí Arturo, Allende, que es una persona que estudió, actuación y que, por el alcance que tiene, es una persona que ha salido en programas como Venga la Alegría, pero por el alcance que tiene mediático, la gente cree que es veterinario, la gente cree que es una persona que sabe de ciencia y de ecología por mm, todos estos teatros que se arma con los animales, ¿no? mm, ujú, Pero eso, justo te digo, es cómo funciona la visualización de la gente que tiene un gran alcance en medios masivos, ¿no? Entonces, lamentablemente hay personas como este sujeto que lo aprovechan y creo que es una herramienta que nosotros podríamos también aprovechar, pues para tener este alcance y que se abran más fáciles los caminos, porque de que se puede llegar a eso, se puede, pero ujú, en el sentido de que de tener más facilidad de llegar a la cuestión presencial, por ejemplo. Pero sí es verdad que, pues, un ejemplo grande es Rafa Carvajal, que es una ujú. persona que se viralizó mucho de compartir contenido en redes sociales y hoy en día es invitado a todos lados. O sea, y eso le abre el camino, espero yo que con más facilidad, de poder impactar de manera directa sobre las personas, así como lo comentabas, ¿no? En manera presencial. Entonces, pues es toda una cosa bien tremebunda ahí que, pues, no sé, creo que es importante la cuestión de las redes, pero igual como tú lo mencionas y te doy la razón de que pues no es lo único, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo ser una persona que comunica ciencia de manera masiva en redes sociales a ser una influencer, ¿no? Porque hay una gran diferencia importante que lamentablemente hay personas que no la entienden y pues por eso hay de repente cada cosa, que para qué te cuento. Sí, como que piensan que todas las personas que estamos haciendo lo que hacemos es porque queremos eso, ¿no? O sea, queremos llegar a tener ese tipo de exposición. El caso de Rafa es bien bonito porque es una persona que tuvo este impacto por las cosas que dice, o sea, por el contenido de calidad que hace y porque tiene un valor para las personas escucharlo, porque no es lo mismo que yo hable sobre proteínas recombinantes a que te hable sobre tus alimentos y cómo los estás manejando y cómo es importante, conservarlos, etcétera, etcétera, porque es algo de tu día a día, ¿no? Y quieres saber cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces, es algo súper valioso lo que hace Rafa, y precisamente esto de que él, ha logrado de una forma muy grande salir de los videos hacia el público en general, porque ya es invitado en muchos lados. Eso se me es la a lo que me gustaría a lo que me refiero cuando digo, si estás en redes sociales, tienes esta exposición, la gente te está escuchando, pero puedes salir de la pantalla y ya hablar con la gente directamente. Entonces, eso es sí, es lo que más me gustaría hacer. Sí, 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 no, y te Ujú, digo, te doy, concuerdo mucho contigo. Por ejemplo, creo que también otra forma, digo, para mencionando de que no es el único camino para llegar a esta parte presencial, pues aquí al menos, supongo que allá también donde estás debe de hacerse bastante porque pues estás en el Sinvestav y debe ujú, de haber muchos eventos al respecto, pero pues por ejemplo cuando se hacen estos días de puertas abiertas que le llaman ujú, en la UNAM o estas ferias de ciencia, ¿no? Ya, llámese la noche de las estrellas, la noche de las ciencias, como este tipo de cosas, también creo que es importante buscar
estos espacios, porque los hay, o sea, los Sí. existen, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en el CICESE tenemos la Sociedad Estudiantil del Posgrado de Ciencias de la Vida, y una vez, o sea, en el Facebook, porque pues, tenemos nuestra página de Facebook de la Sociedad Estudiantil, nos llegó un mensaje no me acuerdo si era la directora o algo de una secundaria de aquí de Ensenada y que nos estaba solicitando que si podíamos llevarle ciencia a sus estudiantes de la Mm, secundaria porque no conocían ni el CICESE y no sabían muchas cosas de la ciencia, y querían acercarles a que conocieran este mundo para ampliar su perspectiva sobre lo que podían hacer cuando sean grandes, ¿no? Entonces, ujú, este tipo de espacios a veces siento que también es complicado de abrirlos porque, número uno, todos sabemos que cuando estás haciendo un posgrado, tienes el tiempo muy limitado y tienes mucha presión y muchas cosas personales que influyen en tu energía para hacer cosas. Pero la realidad también es que esto es una cuestión sistémica y que yo no culpo a la gente que tenga ciertos tipos de estrés, yo culpo al sistema mal hecho porque muchas veces no se les toma importancia a los estudiantes, a veces nos ven nada más como ahora sí que trabájame y y publícame y públicame esto, y ¿no? ya va Dios. Claro, claro, ¿no? Y entonces, todo lo que va alrededor de ser la persona y de cómo nos desarrollamos y las necesidades que tenemos, pues, a veces no son cubiertas de manera exitosa o como se debería, ¿no? Ujú, Entonces, esto te digo, es una cuestión ya, pues, mucho más grande, pero en conjunto creo que podemos apoyarnos como comunidad estudiantil al menos hablando simplemente por las personas de los que hacemos posgrado, para poder salir, aunque sea de a poquito, o sea, de verdad creo que es muy importante el impacto que podemos causar en gente que no vive nuestra realidad, ¿no? Y eso es una cosa que cuesta trabajo, pero pues sí se puede. sí, yo creo que también es muy valioso y yo creo que yo lo veo como una responsabilidad de las personas que estamos en los posgrados, porque nosotros recibimos un pago, ¿no? Y ese pago no viene de una institución privada, viene de una institución pública. Y sabemos que, bueno, se nos manejan como becas, ¿no? Y ese dinero viene de, pues, el pueblo, y es para el pueblo. Ahorita me da gusto que en CONACYT, más que nada, se haya puesto esto de poder hacer retribución social, y que esta retribución social tenga que ver con la divulgación científica. Eh, no me gusta mucho que se haga sin informar primero qué es la divulgación, porque yo siento que mucha gente está haciendo difusión, no porque nosotros los y las alumnos, tengamos como que saberlo, porque no nos lo enseñaron. O sea, muchos de nosotros empezamos, pues, a ver cómo nos sale, y bueno, más las personas que hacemos divulgación, que lo hicimos porque estaba la oportunidad de hacerlo. Y, pues, en estos años, ya este año voy a cumplir 4 años haciendo divulgación en redes, y no soy la más experta, pero he aprendido muchas cosas, y he tomado ahí algunos cursos. Pero yo cuando veo a compañeros y compañeras que están en el posgrado conmigo y dicen: "No, pues es que tienen que hacer divulgación", y ellos están así de: pues voy a ir a dar una plática a los pares", ¿no? Y digo: "No, es que eso es difusión". Entonces, digo, necesitamos que el mismo sistema nos ayude a nosotros a saber la diferencia en qué es divulgación, qué es difusión, cuáles son las herramientas que tenemos y cómo nosotros nos tenemos también que acercar, ¿no? Porque nosotros estamos, yo creo que esperando ahí a que nos digan: "Ay, sí, ven acá a darme una plática", o cosas así. Y sí hay eventos en Cinvestav, ahorita está en la Semana del Cerebro, y, son puertas abiertas. Entonces, tú le enseñas a las personas sobre todo lo que tenga que ver con el cerebro. Por ejemplo, sobre el dolor, sobre, el aprendizaje, la memoria. Por mi parte, como mi proyecto, el doctorado también tiene que ver con alergias, probióticos y prebióticos, microbiota. Voy a hablarles sobre la importancia de la microbiota para el cerebro, ¿no? Entonces, fue lo que se me ocurrió. Entonces, a mí me motiva mucho porque me gusta mucho la divulgación, me gusta mucho, las infancias, porque me sale luego lo maestra de de kinder todavía. Y, pero, pues, a veces veo a algunas personas o algunos compañeros o compañeras que no están tan motivados porque, pues, no les gusta.
sea, ese es otro punto muy importante, no te tiene que encantar, o sea, no es algo que le guste a todo el mundo. Entonces, hay que de repente como que irlos empujando, decirle: "No, mira, está chido que te den tu diploma y lo puedas subir a la plataforma, pero por lo menos hazlo con conciencia de lo que estás haciendo", ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Eso es otro punto también que con Jessica hemos mencionado, ¿no? Ujú, De el riesgo también de que qué bueno que están pidiendo divulgación a la gente de los posgrados y la ujú, investigación, pero riesgoso porque pues va a haber quienes no lo estén haciendo bien y ujú, pues quién sabe, ¿no? O sea, es, te digo, como tú también lo mencionas, una cuestión de que hay que hacer cambios importantes en cómo sucede esto y fíjate que apenas justo entré hace unos días a a un webinar de la sociedad, una sociedad a la que pertenezco de ay, como me choca cuando hago esto, food safety, que es ujú, como sanidad alimentaria o salud ujú, alimentaria, algo así. Y hablaban sobre las soft skills que les llaman, que mm, son estas habilidades que hay que desarrollar para comunicar. O sea, todo el webinar iba hacia que tenemos que comunicar cosas que sabemos ahora sí que la academia para que el impacto, particularmente esto de la salud alimentaria, pues no se vea tan mermado porque muchas de las infecciones que se causan, que vienen de los alimentos, son por malos manejos desde la línea de producción del alimento, como también de cómo la gente prepara sus cosas y almacena su comida, ¿no? Entonces, nos decían ahí en el webinar de que hay que, o nosotros como personas en la academia, tenemos que desarrollar estas habilidades blandas para saber comunicar bien el mensaje. Y yo dije, güey, claro que sí, o sea, ¿cómo que hasta ahora se están dando cuenta, no? O sea, entonces a mí a veces es muy impresionante porque si bien ya llevo unos 6 años, creo que este año cumplo 7 en la divulgación de redes sociales, pues para mí eso ha sido como importante de, oye, güey, es que tienes que saber comunicarte, si no, ¿cómo vas a llegar a que tu mensaje sea escuchado o visto, ¿no? Entonces, ujú. pues es un largo camino que nos espera aquí en los Méxicos, pero pues precisamente gente como tú, como Rafa, como Jesse, ¿no? Que están haciendo esto, pues nos van a llevar a un mejor México. Esperemos que sí, Oye, esperemos que ojalá y vaya sí. mejor. Y ya para ir cerrando esta plática, quisiera que me comentaras un poquito sobre qué tan combinada está la vida de una fan del anime con la ciencia. Ay. Pues muy bien, yo siento que todo científico y científica tenemos que tener un escape, ¿no? Un escape de la ciencia, porque yo te digo, yo soy la más fan de la ciencia, soy la más fan de las mujeres científicas también, es un tema que me gusta muchísimo, se nota. Este, pero también me gusta mucho de repente como que salirme, ¿no?, del laboratorio un rato. Y algo que, pues, yo siempre he hecho es leer mangas y es ver anime desde chiquita. O sea, es algo que yo he hecho desde antes, ¿no? O sea, yo antes de la ciencia, estaba el anime y el manga. Okey, okey. Y es que, o sea, pues realmente a veces uno se casa con lo que estudia en el Ujú, sentido de que pues dices, ah, pues es que yo soy un científico o una científica, ¿no? Y sí, ujú, lo eres, pero hay una persona atrás de ujú, ese científico, ¿no? Y esa persona justo tiene gustos, tiene cosas particulares, ¿no? Y en este caso, o sea, a mí me parece súper consentido y ujú, normal que digas, bueno, es que antes de la ciencia soy fan del anime, ¿no? Entonces, aparte también hay muchas cosas por donde puedes llegar a diferentes temas. Uno de ellos es la ciencia a través de este tipo de cosas recreativas como el anime, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que una de las cosas que utilicé cuando tenía mis alumnos de primero de prepa y que yo les di la clase de química, que es una de las clases un poco más complicadas de que la gente esté emocionada, porque pues ujú, la realidad es que cuando estás en primero de prepa es difícil que te encante la química, ¿no? Y además es difícil de comprenderla y creo que también muchos profesores y profesoras a veces no tenemos las mejores herramientas para comunicarlo, pero yo en ese sentido hubo un grupo de alumnos que les dije, oigan, a ver, de tarea van a ver un anime, ¿no?
Y entonces como de, ¿qué? Y les dije: "Sí, quiero que vean Full Metal Alchemist y lo vamos a discutir", ¿no? Y Ajá. entonces, no con todos funcionó, pero sí hubo algunos, y algunas que llegaron como de: "No, profe, es que esto está bien chido, que no sé qué". Y, pues, creo que fue un gran acierto en su mayoría, pero precisamente a eso iba como de cómo se relaciona la vida de una fan del anime con la ciencia. ¿Qué tan unidas están? Bueno, primero, antes que nada, yo soy la fan número uno de Fullmetal Alchemist. Yo es mi anime favorito y mi manga favorito, ¿no? Y claro que, pues, cuando ves un anime que habla sobre ciencia, es como que más padre, ¿no? Porque es como que, ay, yo le sé a eso, ¿no? A mí me gusta mucho la alquimia porque, o sea, en la parte histórica, porque habla de, pues, precisamente los fundamentos de cómo se cimentó toda la parte, de investigación y teoría dentro de los laboratorios. Y es muy bonito cómo ver las personas cómo iban teorizando estas cosas locas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo de este, cuando empiezan a hablar sobre las teorías del intercambio equivalente y todo la composición que necesita un cuerpo humano. Entonces, es muy bonito escuchar eso y como que empezar tú en tu cabeza a verlo, ¿no? Porque tú, como persona de ciencia, lo ves, yo creo, desde otro foco, ¿no? Obviamente hay elementos mágicos dentro de estas series, pero, pues, lo vas relacionando más a tu área, ¿no? Es algo mucho que dice, Edward, yo todo lo que hables lo voy a relacionar con la ciencia, o sea, yo todo Sí, lo sí, voy a sí. relacionar. Entonces, es muy bonito que cuando tú estás en tu, pues sí, en tu entretenimiento, que es pues, en mi caso, el anime y así, pues, ver estos conceptos y cómo los autores o las autoras como que van hablando, ¿no? Y lo van combinando con cosas más de fantasía. Pero es muy bonito. O, por ejemplo, ver series como Cells at Work, no sé si la has visto o has escuchado de ella. La tengo pendiente, pero justo Jessica ya me la recomendó. Sí, o sea, yo cuando le digo a la gente así de: "¿No sabes inmunología?, ves el SATWORK". O sea, esa es una perfecta tarea también para alumnos y alumnas, para que vean de una forma muy divertida conceptos muy difíciles de entender en la inmunología, porque es de más del sistema inmune. Entonces, es una serie padrísima que digo: "No, no manches", o sea, yo la persona que lo hizo es un genio, o sea, está muy bien estructurada. O por ejemplo, cuando, empecé a hacer videos y empecé a hacer, una sección que se llamaba datos, frikis científicos, ¿no? Donde Okey, hablaba así de, por ejemplo, de que unas personas en Japón le pusieron a una proteína pikachurina porque, pues, porque les gusta Pikachu, ¿no? Y yo okey, así de: "Soy esa, yo sería esa", okey, ya saben, ya ajá, la próxima sí. descubrimiento de Alice. Sí, algo va a tener, algo ahí. O, por ejemplo, cuando a mí me gusta mucho también la serie de Tokyo Ghoul, no es sobre ciencia, pero sí hay algunas cosas que hablan sobre la biología de los ghouls, porque son humanos, pero tienen unas células muy diferentes, que es lo que hace que sean ghouls, ¿no? O sea, que los hacen incluso como un tipo de especie diferente. Y en la serie te van hablando de que son células RC y que tienen un comportamiento como las células del cáncer, pero no te matan, pero te hacen que comas carne humana, ¿no? O sea, hacen toda esta parte de que por eso los ghouls comen personas y no pueden comer y así. Entonces, hay como unas cosas ahí que hacen con el personaje principal, que se supone que le donaron el órgano de un ghoul y por eso se convierte en medio ghoul. Entonces, empieza a haber teorías de, bueno, pero entonces, ¿por qué él no puede hacer esto, pero sí esto y esto y esto? Entonces, hice un video sobre la teoría de por qué existían medios ghouls y cómo era la biología de los ghouls. O sea, como que dije: "Bueno, voy a sentar a hablar a pensar sobre esto Sí, de sí, una sí. forma genética o biológica". O, por ejemplo, con Shingeki no Kyojin, que tiene algo muy similar con los titanes, del Sí. origen y cómo se generan, y hay una parte biológica, o sea, incluso dentro de la serie hay un animal mitológico, bueno, no mitológico, es, prehistórico, o no sé, que se llama Lucigenia, que tiene Ujú. que ver con el origen de los titanes. Y hay toda una parte,
que puedes analizar, ¿no? Entonces, son las cosas que pienso luego cuando veo ese tipo de cosas. Okey, okey. Ya había escuchado también lo de Shingeki. Ajá, Tampoco lo he visto, pero justo hay mm, personas que me lo han recomendado y me han mencionado este tipo de qué cosas. bueno. Y es que la esa es una realidad, ¿no? O sea, lo padre de digo, de muchas cosas que se hacen para entretenimiento, pero hablando ahorita particularmente de el anime o el manga, es que, pues, no hay una restricción. O sea, tú puedes Ujú, inventar la historia que sea y, pues, si le das sentido y lo haces emocionante, pues, ahí tienes estos ejemplos, ¿no? De los que tú has mencionado. Y me parece justo que, o sea, la cuestión mágica, al final de cuentas, pues en algún momento la magia se supo que pues era ciencia, ¿no? O sea, la ujú, magia básicamente eran sí, es cosas científicas que la gente normalmente no se puede explicar, pero que quienes saben hacer la magia sí controlan muy bien esto, ¿no? Entonces, mm, o sea, es súper, súper padre y me parece muy interesante cómo podemos explorar esas áreas del entretenimiento y ligarlas como a esta cuestión, digo, hablando en este sentido de la ciencia, que es a lo que nos dedicamos, tú y yo, pues, ¿cómo podemos, inmiscuirnos ahí? La verdad, desconozco que haya sido de mis alumnos que les gustó Full Metal Alchemist. No sé si, hoy en día ya estén estudiando o terminando una carrera en, algo de en química o lo química. que sea. Puede que no, pero puede que sí. Entonces, justo creo que este tipo de cosas son muy padres para, pues, complementar, ¿no? Porque son lo que va antes de decidir qué vas a estudiar, ¿no? De que te construyen como persona. Entonces, me pareció muy chido. Muchas gracias por compartir esas recomendaciones, Alice. Sí. Y pues ya, nada, entonces ya con esto, me gustaría estar cerrando la plática del día de hoy. Te agradezco mucho tu tiempo, estuvo muy padre, esto que nos has, platicado y digo, la puerta está abierta para echarnos una segunda vuelta sobre algún tema en específico, ahondar un poco más. Pero pues nada, quisiera saber si tienes algo más que comentar antes de ya despedirnos el día de hoy. Ujú. No, pues igual muchas gracias por la invitación otra vez. Me da mucho gusto que pues existan estos espacios para las personas como nosotros y nosotras, porque siento que nos ven como algo muy diferente, como una otredad a a los científicos, como que algo raro, ¿no? Y somos personas comunes y corrientes que llegamos aquí a veces por azares del destino, a veces no, pero, pues, no, o sea, vivimos las mismas llegamos a vivir las mismas cosas, llegamos a pensarle las mismas cosas, pero, pues, aquí estamos pues, queremos compartir lo que hacemos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, de nuevo también, y justo ese es el porqué de este espacio. Ya saben, banda, que, pues, este es el podcast Luciérnagas, donde hablamos con gente de diferentes áreas que, pues, están ahí en la ciencia, ¿no? Estamos ahí, y justo lo que queremos es que conozcan más de las personas detrás de, porque como lo dijo Alice, somos gente, todos somos gente. Entonces, ese es el punto, y ya nada más me gustaría decir que si quieren seguir a Alice, te encontramos en Instagram y en TikTok como @alice, .nk y en Facebook Ajá, como @alicenk, ¿verdad? Sí, ajá, sí, lo dije bien. sí, sí, sí. Ok, igual ahí va a estar apareciendo ahorita ahí para que vayan. Y pues nada, si tienen alguna duda, pónganlo aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que esto está saliendo en YouTube y en Spotify. Y pues cualquier cosa, si no contactan a Alice directamente en sus redes sociales, pues también se lo podemos hacer llegar a través de esta cajita de comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ahí nos vemos. Adiós, Gracias, Alice. bye.